Estoy por aquí de medio a instalar de una espaldera de madera en la habitación de toda mi vida para cuando esté visitando a mis padres, porque una de las cosas que nos priva a hacer ejercicio ya no son las excusas como tal, sino quizás de forma verídica el tiempo que no tenemos para hacer ejercicio. En cambio, si lo incorporamos alrededor de nuestro entorno, es muchísimo más fácil sacarte unas cuantas dominadas o unas cuantas flexiones o fondos cada día, cada vez que te levantes, tenerlo justo delante, ¿no? Como el truquillo de dejarte una kettlebell en medio de la habitación y cada vez que te cruces tienes que hacer pues 5 swings o algo por el estilo. Así que más adelante en este podcast de Biopotencial hablaremos del método Gives the Groove, porque aparte de tener mi entrenamiento también sigo el método Gives the Groove, en el que durante el día voy haciendo mini entrenamientos que me duran menos de un minuto, literalmente. A veces 90 segundos, a menos, algunas veces también 30 segundos, dependiendo de lo que esté trabajando en ese momento, ¿no? El hecho de engrasar la tuerca, que en esto se basa el método Gives the Groove. Pero hoy no vamos a hablar de él, ya dedicaremos un episodio exclusivo a él, porque lo que evita que muchas personas se pongan a hacer ejercicio es de lo que quiero hablar hoy, ¿vale? Lo que evita que hagamos ejercicio o incluso que continúen haciendo ejercicio es el coste de mantener un estilo de vida fitness, porque la mayoría de personas. Sí, yo me he instalado esta espaldera con las dominadas, los fondos y todo en esta habitación, que lógicamente cuando estoy viviendo en otros países no tengo. La intención es estar en un sitio y moverme menos de cara en el futuro, pero que cuando lo tienes alrededor es muchísimo más fácil. El problema es que mantener un estilo de vida fitness significa poner un espacio, un cuadrado en tu calendario en el que tengas que ir a un sitio específico a hacer ejercicio, ya sea al gimnasio o al parque de calistenia, y esto ya te saca como mínimo una hora aproximadamente, ¿no? Cuando no hablamos de métodos como Gives the Groove, sino de un ratito de entrenamiento como tal. Así que estoy hablando que este mantenimiento de estilo de vida también incluye, lógicamente, un coste económico, depende de cómo te organices, pero sobre todo mental, porque mirad, si tenemos la suerte de viciarnos a ello, como es mi caso, nuestros planes de dieta, ejercicios, pero sobre todo materiales, muchas veces nos hacen esclavo del estilo de vida. Nos consumen tiempo, esfuerzo, disciplina, energía y fuerza de voluntad. De aquí salen todas las excusas para no entrenar que tanto utilizamos al fin y al cabo, ¿no? Que de lo contrario podríamos emplear esta energía para otra cosa que nos importe o nos motive mucho más que, entre comillas, simplemente mover el cuerpo. En mi primer año de empezar el camino de cambiar mi cuerpo, mi mente, me di cuenta que cuando terminó el primer verano estaba mentalmente y físicamente agotado cuando empecé a tomarme el movimiento, el ejercicio en serio, porque yo fui una persona que de las cosas que me arrepiento es que no haber hecho deporte en grupo o de que no me viciara, que buscara esa comunidad cuando era bastante más joven. Estoy hablando de incluso, claro, si yo hubiera empezado a hacer deporte de más pequeño, mis padres lo intentaron, pero yo buscaba esos videojuegos, yo buscaba esa comodidad al fin y al cabo. Así que cuando empecé a tomármelo en serio, estaba, ya os digo, físicamente y mentalmente agotado después del primer año. Y esto fue cuando tenía aproximadamente 19 años. No lo entendía en ese momento, pero los hábitos de dieta y ejercicio terminaron siendo muy, pero que muy caros. Y ya os digo que no estoy hablando a coste monetario directamente, porque hay más en la vida. Al tener que, o más bien dicho, al querer aprender sobre ejercicios y nutrición, me llevaron a dedicar un montón de tiempo a esto. Con 19 años no tenía ningún problema para dedicar esta cantidad de tiempo a esto. Pero claro, después tenía que plasmar en el entrenamiento, preparar comidas, era la parte teórica y la parte práctica. Al final lo tienes que convertir en un estilo de vida que hace que el resto de tu vida y de tu día gire alrededor de eso. Pero además se abría también un abanico de cosas a las que tenía que aprender a decir que no para seguir por el camino correcto en cambiar el cuerpo, hábitos y demás. Cada hábito de fitness se descuenta de lo que yo llamo gastar en recursos de estilo de vida. Estos recursos son cualquier herramienta física o mental que haya en nuestro, pues llamémoslo, suministro limitado, que incluye en nuestro estilo de vida, en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, el tiempo, la energía física, la energía emocional, la fuerza de voluntad, la disciplina, el enfoque mental, el dinero, el espacio en nuestra casa, el tiempo que dedicamos a ir al sitio, el tiempo que dedicamos a ir a entrenar, ¿no? Cada uno de estos puntos que acabo de listar
cada cosa que queremos incorporar como hábito en nuestro estilo de vida se tiene que restar de esta especie de batería de energía que tenemos. Todo esto son recursos de estilo de vida, que tienen sus propias baterías y suministros, pero que todos juntos forman esta especie de divisa, de moneda de cambio, esta batería más grande que yo llamo recursos de estilo de vida, o que vamos a llamar al menos en el episodio de hoy recursos de estilo de vida, que gastamos cada día y cuando nos levantamos vuelve a estar llena. Una máquina de pesas no solo te cuesta dinero adquirirla, sino que también usa el tiempo que lleva montarla, mantenerla, limpiarla y usarla, ¿no? Yo me he comprado esta espaldera de madera por aproximadamente unos 3 euros y a quien le interese pues lo puedo dejar en las notas, en la descripción del episodio, en el enlace, las referencias, voy a poner la espaldera, ¿no? Pero incluso no es solo la máquina de pesas o la espaldera o lo que sea, sino el espacio de tu casa que has tenido que, entre comillas, sacrificar, en el que podrías haber puesto, pues yo qué sé, un centro de juegos, un cinema, en su lugar para jugar a videojuegos, por ejemplo. Vamos, que aunque la compremos de oferta esa máquina o esa espaldera o lo que sea, pagamos mucho más de lo que nos cuesta en cuanto a dinero, no solo el poder económico. Cuando gestionamos un negocio o un presupuesto personal, es fácil entender el valor de gastar de manera eficiente. Incluso el entrenador o empresario más despreocupado sabe que no puede gastar demasiado o se irá a la quiebra, ¿no? Pero cuando se trata de hacer ejercicio, es muy fácil y común también gastar, gastar y gastar con el pretexto de que, bueno, muy a largo plazo costará menos que un gimnasio. Porque pensamos erróneamente que al igual que en negocio, al gastar más, en teoría, reportará más beneficios. Y esto no solo tiene por qué ser en gastar en hacer tu propio gimnasio o entrenamiento en casa, sino que puede sumarse perfectamente al coste que tiene la suma de todos los meses que has ido pagando el gimnasio, pensando en que, bueno, lo hubieras podido invertir si te hubieras montado el gimnasio en tu casa, por ejemplo, pero en realidad el coste de nuestro equipamiento de gimnasio o de entrenamiento, de calistenia en casa, lo que quieras, es directamente proporcional a los beneficios. Me refiero a que los primeros gastos en un gym casero son los que reportan más resultados, pero cuando más vayamos gastando, menos beneficios para el cuerpo, la salud y la mente obtendremos. En el fondo, es una campana de Gauss. La campana de Gauss en gráfica es esta que vas de menos a más, pero llega un punto en que vuelve a decrecer hasta el principio. Entonces, las primeras inversiones que hagas para esos ejercicios, yo, por ejemplo, si se trata de entrenar en casa, la inversión en una espaldera creo que ya te da un 80% de beneficios versus una persona que ya no la tiene, por ejemplo. Una persona dice, a mí yo no quiero hacer nada relacionado con calistenia y cosas por el estilo, a lo mejor pues simplemente las mancuernas ya es un 80% o un 60% para llegar a ese pico de la campana de Gauss antes de que a medida que vayamos gastando irá bajando más, ¿no? Cuando estamos empezando simplemente a aumentar el gasto nos produce resultados, pero no es por los gastos, sino simplemente porque estamos pasando de hacer muy poco o nada a hacer mucho más, por poco que sea. Incluso esas personas que van 3 o 4 veces al gimnasio a la semana, el hecho de gastar un poquito para un gimnasio en casa ya hará que como mínimo se saquen un poquito más de volumen, que aumenten su capacidad de trabajo porque al ponerlo a propósito en su entorno, se fuerzan a hacer 4 bombeos por aquí y por ahí. La desventaja es que esta situación es en muy poco tiempo, si mantenemos el hábito, termina teniendo una rápida tasa de disminución del retorno, lo que comentaba hace un momento. No tenemos tiempo ni energía ilimitada para ir al gimnasio o para entrenar en nuestra casa y ajustar nuestras dietas, a menos que, yo que sé, ya estés jubilado, retirado, lo que sea. Por esto, cada esfuerzo adicional que le ponemos al fitness, al entrenamiento, a la calistenia, aumenta el coste que pagamos con esta especie de moneda de recursos de vida, de gastar esta batería que estábamos comentando hace un momento, que sí, que el invertir en ti mismo suena muy bonito y lo es, pero muchos lo confunden con un coste tanto literalmente monetario, pero también emocional, y ya está. Supongo que porque quien suelta esta frase también tiene muchas cosas que venderte, ¿no? De invierte en ti mismo, compra mi curso o algo por el estilo. Yo mismo, sabéis que tengo una tienda en la que vendo pues, material de biohacking, pero como siempre digo, el biohacking es como el extra. El principio de Pareto, el 80%, no es comprando algo específico. La luz roja que tengo por aquí que cuesta 1.600 euros,
no es para trabajar ese 80%, sino que son los detalles restantes. Pero fijaros cómo es poco necesario, incluso alegaría que no te hace falta comprar casi nada exclusivamente. Si haces ejercicio, sabes que necesitaremos muy pocas cosas, ¿no? Y es que la presión implacable para invertir más de ti mismo para ti mismo, de nuevo, pensamos solo en el dinero, es la principal razón por la que ponerse en forma puede ser tan increíblemente estresante para algunas personas y que se sientan tan culpables y es como que tienen tanto ruido en la cabeza que al final terminan no hacer absolutamente nada. Muchas veces la mayor fuente de estrés moderno es que no dejamos de estirar los límites de los recursos que tenemos. Esta muchas veces es la causa del estrés, ¿no? Por esto afirmaría que si existe una manera segura de aliviar el estrés de nuestra vida es vivir por debajo de nuestras posibilidades, tener las expectativas más bajas. ¿Qué significa esto? Porque no estoy hablando solo a nivel monetario, de nuevo, sino también en cuanto a horarios y al uso de nuestra energía. Si siempre nos dejáramos unas cuantas sobras, tendríamos margen de sobra, por esto se llaman sobras, que nos permitiría gestionar mejor el resto del día. O sea, que a pesar de la necesidad de eficiencia, el mensaje en nuestra cultura del entrenamiento, de la calistenia, de las autocargas, del fitness, es que no estás haciendo lo suficiente a menos que des todo lo que tienes en tus hábitos de dieta y ejercicio, que tienes que poner el fogón de todas las cosas que tienes al máximo del fitness, de lo contrario no conseguirás nada y esto es absolutamente una patraña. Por esto me encanta tanto el método Geese the Groove, del que, como digo, ya hablaremos, en el que básicamente no tienes una sesión de entrenamiento, sino que tienes tus cositas alrededor de tu entorno y vas haciendo ejercicio mientras vas a tu día. Al final te acabas sacando pues 100, 200 flexiones o fondos o dominas lo que sea. Cuanto más gastes y sacrifiques, mejor. Este es el mensaje de la cultura del fitness, porque se mueve por la industria del fitness. Para esta cultura, en muchos casos, es incluso admirable que alguien haga del fitness una fuente de estrés porque significa que está haciendo todo lo posible, todo lo que puede. A muchos les encanta presumir de lo mucho que están trabajando y sacrificándose en nombre de su negocio o del fitness en este caso, pero sinceramente me parece una gilipollez enorme. Es el ejercicio que se tendría que adaptar a nuestro estilo de vida, a nuestro día, a nuestro precio y a nuestro gasto, no al revés. Si por el contrario vivimos al límite para moldear ir al gimnasio o al parque de calistenia, no hay margen para hacer espacio para las otras cosas que pueden ser igual o más de importantes, ¿vale? Además de que es paradójico que esta sobrecarga nos haga dispararnos en el pie para crecer y progresar, porque cuando hemos agotado toda esta moneda, esta batería, estos recursos, dejamos de avanzar. Por eso digo que es una campana de Gauss. Gastar esa batería diaria finita, en el fondo es finita, es similar, pues esto es una batería, ¿no? La analogía pues es similar a quedarse sin la batería del coche. Si todo lo demás en nuestra vida requiere de estos recursos de estilo de vida, trabajo, familia, amigos, otros intereses, todo lo consume. Áreas de la vida que hay que aprender a manejar, que ya sabéis que una analogía que me encanta a mí hacer es esta que acabo de mencionar de los fogones, que para quien no lo sepa, digamos que tienes 4 fogones de butano de tu estilo de vida. Uno de los fogones puede ser la familia y los amigos, las relaciones, ¿no? El otro el trabajo y cómo ganas dinero. El otro el fitness. Pues con las bombonas de butano no puedes poner el máximo de fuego a cada uno de los fogones, sino que tienes que decidir cómo distribuyes el gas que te da la bombona de butano. Está muy bien tener una época en la que el fitness o el entrenamiento, la calistenia o cualquier otro ámbito de tu vida, quieres darle más fuego, pero ten presente que entonces tendrás que disminuir los demás. Cuando intentas meter el máximo de fuego a todos a la vez, es cuando viene el estrés y la ansiedad. Así que son áreas de la vida que tenemos que aprender a manejar y que muchas veces requieren tantos recursos de estilo de vida, de esta moneda hipotética, como simplemente hacer ejercicio. Áreas que en la mayoría de casos priorizamos más que el entrenamiento, pero que por contra estamos pagando muchos recursos más para mantener por el ejercicio. El hecho de querer hacer ejercicio nos lo estamos gestionando mal porque estamos metiendo el fogón al máximo, intentando meter también al máximo de fogón en otras cosas que de hecho serían más importantes. No sé si me explico. Sería el equivalente a la famosa carrera de la rata con trabajos corporativos de 9 a 5, pero en la cultura del fitness. Pero ahora que estamos en plena era, ¿no?, de la inteligencia artificial, imaginaos que nos podríamos dar cuenta que hemos tenido acceso a una inteligencia artificial durante todos estos años
pero que no la hemos usado para liberarnos de nuestro trabajo de 9 a 5. Que quizás podríamos haber reducido el horario de 1 o 2 horas al día, o incluso más, que hasta Tim Ferriss estaría orgulloso con su horario laboral de 4 horas con este libro, ¿no? Imaginaros que esta inteligencia artificial existía, pero nos hemos dado cuenta ahora, hostia, no lo he estado usando. No he estado usando esta inteligencia artificial que me podría haber reducido el trabajo de 40 horas a la semana a 10 o 20. Es como si hubiéramos estado haciendo nuestro trabajo en un ordenador de los gordos con Windows 95, 98, qué tiempos aquellos, ¿eh? Pero ahora te das cuenta que tienes un iPhone o un ChatGPT listo para ser usado durante todos estos años. En este símil, el Windows 98 es todo lo que creemos que necesitamos para ejercitarnos. Y el ChatGPT es el recurso minimalista que te gasta nada de tiempo y es igual o más de efectivo. El punto máximo de la campana de Gauss, ¿no? Estamos hablando de que la inteligencia artificial para hacer fitness, en esta analogía, es tu propio cuerpo, el mínimo de material, que es lo mínimo que puedo comprar que me dará un 80% de posibilidades para ejercitarme, no mejor, sino lo que necesite, ¿vale? Incluso el mínimo de tiempo que necesitemos. Y si en vez de gastar tu batería, tu energía, en encontrar una hora diaria para ir al gimnasio, sumándole el prepararte y coger transporte hacia ahí, pudieras involucrarlo todo en tu día, en mini entrenamientos, imaginaros, ¿no? Por ejemplo, que el peso de nuestro cuerpo, en vez de preparar los discos para hacer tu peso muerto en casa o donde sea, o en el gimnasio, o ir ahí, que sea la propia autocarga, el peso de tu cuerpo que podemos necesitar para autocargarnos, entrenar y evolucionar físicamente, que es lo que estoy haciendo yo en el último par de años, un poquito menos aproximadamente, y que sin duda también voy a hacer un episodio de mi test genético que me hice para darme cuenta de que, hostia, no estoy hecho para la máxima intensidad, sino que mi cuerpo responde muchísimo mejor a estas autocargas por algo que os explicaré. Así que, porque igual que a medida que los costes de estilo de vida de los ordenadores disminuyeron, ahora que estábamos hablando de esta inteligencia artificial, de ChatGPT y todo el rollo, más y más personas pudieron usar la tecnología. Entonces, ¿esto que generó? Pues innovación y flexibilidad, permitiendo que la tecnología se convirtiera en el poder que hoy en día podemos usar a nuestro favor, ¿no? Pero que también es un arma de doble filo, porque si nos pasamos, campana de Gauss otra vez, entonces nos disparamos en el pie, retrocedemos, ¿vale? Nos volvemos adictos, no podemos dormir por la luz azul y todo el rollo. Pues justo como la flexibilidad y el bajo coste de poder entrenar con cabeza solo usando nuestro cuerpo, o solo usando gomas, o solo usando anillas, o solo usando una barra que sirva para fondos y dominadas como la espaldera que me estoy instalando, ¿no? Siendo lo más minimalistas, pero reportando el máximo de beneficio. En épocas anteriores necesitabas estar interesado en los ordenadores cuando salieron al mercado, pero en cambio ahora hemos adoptado todos superordenadores que llevamos al bolsillo. Y ni siquiera te tienen que interesar los ordenadores a nivel técnico, sino que te acompaña en tu día a día, lo hemos adoptado como hábito, este superordenador que llevamos en el bolsillo, sin que tengas que ser un friki de la informática o del hardware o del software, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo con el hacer ejercicio, pero el tener que estar interesado en ello hace que no lo llevemos encima, entre comillas, que no nos sintamos esa identidad de atletas que deberíamos tener para querer adoptar hábitos no de voy a hacer una sesión de entrenamiento, sino de voy a vivir mi día con mini entrenamientos por ahí, ¿no? Sino que tengamos que hacer espacio de nuestro día para acomodar el ejercicio. En otras palabras, que si no te gusta o interesa el ejercicio, no lo harás. Por esto es tan importante acomodarlo, ya os digo, alrededor de nuestra casa con el mínimo de material posible, con métodos de entrenamiento como el Giz de Groove, que es básicamente estos mini sesiones de entrenamiento. Si puedes hacerte 10 dominadas, en vez de hacer 10 dominadas al fallo y ya está, y esperas 3 o 4 días a que se, entre comillas, recupere el músculo, haces 3 dominadas por la mañana, 3 por el mediodía, 3 por la tarde a la hora de merendar y 3 por la noche, ¿de acuerdo? O incluso mini sesiones cada 1 o 2 horas aproximadamente, que nos hacen moldear el entreno al día y ni siquiera sientes que te estás reventando o dedicando tampoco mucha energía a hacer el entrenamiento. Esto hace que esta batería de recursos, esta moneda de cambio, sea, ¿cómo os lo diría?
no se gaste, se drene súper rápido y tengas que esperar a mañana que vuelva a estar llena, sino que la estás gastando pero se está reponiendo a un buen ritmo en comparación. En el fondo, el alto coste del fitness, si dejamos que así sea, no solo hace que obtener resultados sea difícil, también hace que mantener esos resultados sea un desafío enorme. Y a ver, tampoco no nos equivoquemos, porque necesitamos pagar el coste de mantenernos en forma día tras día, año tras año. No es como comprar un producto material que pagamos una sola vez y después lo poseemos de por vida, al menos si era un material antiguo, un coche de estos antiguos. Ahora todo está hecho para que dentro de poco tengamos que comprar uno nuevo o no lo querramos o debamos o podamos reparar, o hasta que su obsolencia programada, esto, ¿no?, entre en juego, ¿no? Pero una vez que hemos empezado a construir un cuerpo en forma, tenemos que seguir pagando el coste de mantener estos resultados, que por suerte serán menores porque estamos restableciendo el llamado set point, que significa básicamente, dicho en plata, que el cuerpo quiere cambiar lo menos posible. Cuando has adoptado un estilo de vida fitness y tu cuerpo empieza a reflejar físicamente, estéticamente, que eres un tío un poco fitness, no le gusta cambiar. Entonces le costará más volver atrás, retroceder en cuanto a estética o a desarrollo de performance, ¿no? La única forma de mantener un nivel decente de fitness, de ejercicio, es si los costes de estilo de vida, esta moneda de cambio, esta batería, de estos recursos y de los resultados, son asequibles durante un periodo prolongado. De esta manera, la vida no puede interponerse entre nuestro camino de lograr lo que queremos a nivel físico y a la vez nos permite mantenerlos. Lo bueno es que cuanto más tiempo llevemos haciendo ejercicio de forma regular, cada vez gastamos menos y menos recursos de estilo de vida para mantener ese hábito. Es como la energía mental que gastas eligiendo de qué pondrás para una boda, ¿vale? O sea, ¿qué voy a poner para una boda en comparación a elegir lo que pondrás para una boda si vas a una boda cada día, ¿no? Porque te dedicas a ello, por ejemplo. Es decir, ¿cómo voy a poner las flores? ¿Qué voy a poner de comida en el menú? No sé qué. Es totalmente distinto si te dedicas a hacer bodas porque sabes, tienes una cartera en tu mente de lo que vas a hacer y poner de flores o de menús o lo que sea. En este caso gastarás muy pocos recursos de estilo de vida porque lo automatizarás y esto es exactamente lo que queremos. Quería hablaros un poquito de este precio, entre comillas, del fitness, el coste que realmente tiene el adoptar unos hábitos de hacer ejercicio, que no es exactamente lo que la mayoría piensa, ¿no? Por eso se les hace muy cuesta arriba. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.